es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Albert Einstein. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, vamos a dar inicio a este primer encuentro, el cual titulamos Habitar la escuela desde las diferencias, discapacidad visual. Y bueno, a nombre del grupo Tenoli, que podrán reconocernos porque el día de hoy portamos unas playeras color lila, quienes conformamos este grupo, pues el grupo Tenoli en realidad se llama Red CCHera por la Discapacidad y pues les damos la más cordial bienvenida y sobre todo un agradecimiento por atender a esta convocatoria. Bueno, este primer encuentro forma parte de algunas de las actividades derivadas de un proyecto Infocaf, el cual, digamos, a grandes rasgos busca sensibilizar a las comunidades del plantel, tanto estudiantes, a profesores, al profesorado en general, a los trabajadores igual, y al cuerpo directivo en relación a la discapacidad visual. Entonces, nos entusiasma muchísimo poder tenerles aquí reunidas y reunidos. Y bueno, queremos también agradecer la presencia de la directora del Plantel Sur, Susana Lira de Garay, y por supuesto de quienes van a conformar o que están conformando esta mesa, a la profesora Jenny Briones, a la maestra Hilda Laura Vázquez Villanueva y al doctor Rodolfo Cruz Vadillo. Y bueno, para comenzar este primer evento, quisiéramos cederle el micrófono a nuestra directora del colegio, que nos dará algunas palabras conmemorativas para este primer encuentro. Muchas gracias, William. La verdad, como dice el profesor, este grupo de profesoras y de profesor, me parece que solo es uno, ¿verdad? Que se reunieron para organizarse y poder tener un trabajo que nos lleve a la comunidad para sensibilizarnos frente a condiciones en las que nosotros luego pasamos de largo y no tenemos presente. El problema de la discapacidad en cuanto a la sociedad, o sea, nosotros somos una sociedad creo que poco responsable frente a estas situaciones. Me parece que este grupo está muy consciente de esta situación y están trabajando desde la escuela para que ustedes como jóvenes vayan teniendo una visión diferente, porque la universidad ha hecho algunas cosas, pero creo que nos falta mucho. O sea, sí hay ahora ya un sector de, cuando se hacen los exámenes de ingreso a la universidad, ya hay apoyo para las personas, en este caso débiles visuales, me parece que hay un área especial para ellos, todo, pero eso es muy nuevo. Las rampas, por ejemplo, o sea, muchas cosas que la universidad tendría que estar promoviendo más, no están considerándose. O sea, se está trabajando, se está ya teniendo presente, pero nos falta mucho. Y no solo la universidad, sino como país, ¿no? Yo creo que nos falta muchísimo trabajar en esto. Y a mí me da muchísimo gusto que estos profesores que están aquí identificados con su playera morada, lila, que los hace sentirse parte de un grupo, que son parte de este plantel y que ellos tienen muy puesta la camiseta y que están trabajando frente a estos retos. Yo les agradezco mucho el trabajo que están haciendo porque creo que tenemos que trabajar con ustedes, jóvenes. Ustedes muchos tendrán, pues no tendrán a lo mejor esta situación de discapacidad visual y pues no les cae el 20 a lo mejor, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Pero algunos, yo veo, bueno, ya todos, yo uso lentes y muchos de ustedes usan lentes y nos tenemos que ayudar, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto el trabajo que están haciendo y bueno, tenemos dos invitados especiales que les van a poder platicar sobre cómo enfrentan esta situación, cómo lo ven desde la parte educativa. Me parece que estás en la Universidad de Puebla, ¿no? En tu caso, y entonces yo creo que podemos ir trabajando poco a poco para que todos seamos conscientes de cómo trabajar, cómo colaborar y cómo no ser poco sensibles a esto. Entonces, yo les invito a que, aunque haga mucho calor, abriremos las puertas, trataremos de estar lo más fresco posible, porque estamos, bueno, pues en primavera, ¿no? Pero que ustedes se lleven muchas cosas de esta reunión. Yo creo que de aquí ustedes tendrán que
pues repetir algunas cosas con sus compañeros. Yo creo que todos tenemos que ser voceros de muchas cosas para que esto crezca y que después no solo ahorita pues es muy complejo enfrentar todas las discapacidades. Este grupo solo escogió la discapacidad visual, pero sabemos que hay otro tipo de discapacidades. Entonces necesitamos que el plantel, la universidad del país, pues voltee a ver todas estas, ¿no? Entonces, qué bueno que ellos arrancaron con esta en especial, pero tendremos después que seguirlo trabajando. Y entonces, pues, invitados están todos ustedes para que den ideas. Me parece que la dinámica de la sesión les va a permitir aportar cosas. Ustedes podrán registrar algunas ideas, algunas reflexiones sobre lo que tenemos como reto como sociedad. Y qué bueno que en la escuela estemos participando y haciendo esto. Entonces, pues les agradezco muchísimo el trabajo que están ustedes realizando. Como decían, es un proyecto Infocap. Estos proyectos la universidad los aprueba y les da algunos recursos, no muchos, para poder hacer cosas. Esos recursos pues se van en equipo, se van en publicidad, se van en 1000 cosas, ¿no? Y entonces se acaban, pero el entusiasmo de ellos creo que nunca se va a acabar y ya vamos a aprovecharlo. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, con mucho gusto de estar con ustedes y pues escuchemos a nuestros invitados. Gracias. Muchísimas gracias, directora Susana. Y bueno, como comenta, justo empezamos como reto de este proyecto la discapacidad visual, pero tenemos también como visión posteriormente ir incorporando otras discapacidades también a este trabajo que vamos a ir realizando. Y bueno, voy a pasarle ahora el micrófono a la profesora Jenny. Profesora. Muchas gracias, Will. Bueno, pues yo les quiero dar primero las buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Para nosotros es muy valiosa su presencia. Antes de comenzar, queremos reconocer que su presencia está a punto de consolidar dentro del colegio la formalización de la experiencia que ya percibimos en esta escuela, en donde es muy claro que nuestras actividades ocurren desde las diferencias, desde una comunidad que visibiliza las circunstancias de otros, desde la persona que es sensible y se inserta favorablemente a la misión de una institución educativa como lo es nuestra universidad. Por ello, gracias y henos aquí. Después, permítanos preguntarles y escucharles. ¿Cómo están? Es un gusto escuchar de su bienestar, pero tal vez ese bienestar también conlleve mayores esfuerzos al buscar y lograr una solución, porque en mucho la escuela también nos va forjando por aquello que requiere de atenciones inesperadas, insospechadas. En muchas ocasiones, dichos esfuerzos no corresponden solo al alumnado, o solo al docente, o solo a la administración, corresponden a la comunidad. Este es el caso de Tenoli, nombre del grupo de trabajo que convoca a este primer encuentro, habitar la escuela desde las diferencias, discapacidad visual. Tenoli, de origen náhuatl, significa puente y le hemos elegido porque este proyecto busca conectar a distintos actores como apoyos para favorecer los procesos de aprendizaje en quienes por su condición afrontan barreras en su recorrido por la escuela. Y es que tenemos la convicción de que hablar de los procesos de aprendizaje ante distintas circunstancias nos involucra, así como los árboles se conectan a través de sus raíces y se procuran para lograr el superorganismo, el bosque. Cada persona en nuestra escuela es importante, pero no somos iguales. Formar parte de este gran organismo implica igualar debilidades y equilibrar fuerzas, es decir, sumarnos a la convivencia retribuyendo a la comunidad, creciendo y sosteniéndonos juntos y con ello aprender, entre todos sostenernos y aprender. Paso a paso. Les voy a invitar a cerrar los ojos. Todos cierren los ojos, por favor. No los vayan a abrir hasta que yo les diga, ¿vale? Nos encontramos en un vertiginoso mundo, en un complejo país, en una universidad autónoma y plural, en una escuela que se vuelve dicho universo. Y en él, ya lo debemos mencionar, se cohabita con los obstáculos y la adversidad para aprender que suelen ser relevantes en las personas con discapacidad. Paréntesis. Digo la palabra en el marco del fundamento teórico que dejó como evidencia una larga discusión y hasta este momento se acordó que esa es la palabra más certera para referirse a las personas con ceguera, sordas o secuelas en miembros superiores o inferiores, por mencionar algunas.
personas que actualmente y desde hace algunas generaciones han habitado este colegio y de ese modo han fomentado la adecuación de recursos humanos y materiales para afrontar y resolver los procesos de aprender con impacto no solo en ellas y en ellos, sino también en la comunidad. Revisemos un poco. Al plantear el acceso a la educación desde los derechos humanos, comisiones, legislaciones, incluso la universitaria y el proyecto de la actual rectoría, son determinantes y se sujetan a tal garantía. En contexto, sin duda en nuestros países se ha abierto brecha desde la legislación, la apertura de oportunidades deportivas, académicas, profesionales, laborales, y tenemos al alcance testimonios de personas con discapacidad de mucho éxito. Aquí en nuestro panel, una de ellas. Pero les pregunto, ¿qué hemos hecho aquí en el colegio? Tal vez tenemos esta asignatura pendiente. Quienes lo hemos dialogado no tenemos la certeza de que en el CCH se estén sistematizando las posibilidades, los pendientes, los recursos y el impacto de los procesos de aprender en los que se implican las personas con discapacidad. Ante ello, Tenoli ha decidido comenzar a preparar lo necesario para que entre todos, entre los que se sumen, atendamos a la comunidad educativa desde las diferencias y afrontemos a los procesos de aprender con las adecuaciones y propuestas que busquen espacios fortalecidos y brinden con mucho más confianza el acceso a la educación. Con este panorama, hemos decidido comenzar por la discapacidad visual y ha resultado el objetivo de implementar acciones que coadyuven en los procesos de enseñanza-aprendizaje enfocadas a la atención de estudiantes con discapacidad visual mediante la sensibilización, la formación docente y la elaboración de materiales didácticos como apoyo en el aula. Así que, este primer encuentro lo es por encontrarnos con reconocer lo que hacemos, cómo convivimos, cómo favorecemos los procesos de aprendizaje entre compañeros, entre docentes, entre la comunidad específicamente con estudiantes con discapacidad visual. Además, también nos encontramos con investigar y formarnos respecto al tema. Después, pretendemos encontrarnos con preguntas, porque siempre que las haya, estaremos inquietos y curiosos por alguna respuesta. Y en este trayecto fortaleceremos la estancia del alumnado con discapacidad visual. De este modo, en este espacio, pretendemos que entre los asistentes conversemos y visibilicemos tanto las necesidades como las propuestas que puedan favorecer el recorrido del estudiante con discapacidad visual en el colegio. Abran sus ojitos, despacio. Para ello, tenemos un programa de 2 días en los que a partir de la escuela de quienes han estado ya involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos comparten su experiencia y dan cuenta de cómo ocurre en su proceso de aprender, para entonces, entre todos, reflexionar cómo afrontamos dichos procesos y cuáles serían las acciones por aportar. Por otro lado, también proponemos a los asistentes una serie de dinámicas que abrirán espacios de escucha para después sumar propuestas que encaminaremos al diseño de estrategias y materiales al alcance de la comunidad. Con esto abrimos hilo y reiteramos nuestro reconocimiento por su asistencia y por su participación. En este 17 de abril de 2024, da inicio con una afable asistencia el primer encuentro Habitar la Escuela desde las diferencias discapacidad visual. De parte de todo el equipo, les damos una cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, profesora Jenny, por estas palabras, igual como inauguración también en torno a este primer encuentro. Y bueno, vamos, les contamos rápidamente cómo vamos a tener la dinámica en la sesión del día de hoy. Como se darán cuenta, en esta mesa está conformada de izquierda a derecha. De mi lado, la maestra Hilda, después está el doctor Rodolfo. Entonces, primero vamos a escuchar a la maestra Hilda y después vamos a escuchar al doctor Rodolfo. Después, después de cada presentación o intervención, habrá algunas preguntas o comentarios de su parte, si es que tienen alguna participación que quieran realizar. De cualquier forma, igual hemos preparado algunas dinámicas en este primer encuentro que las vamos a explicar posteriormente para que nadie se quede sin voz, y cualquiera que quiera compartir algún sentir, alguna emoción, algún comentario, alguna pregunta, pues vamos a tener este espacio y momentos para poder realizar esto, ¿vale?
Entonces, pues queremos dar inicio con la maestra Hilda, pero antes de eso quisiéramos escuchar una semblanza de la maestra, así que vamos a ver un video que preparamos en el grupo. La maestra Hilda Laura Vázquez Villanueva es una persona con discapacidad visual ceguera total. Es licenciada en Trabajo Social por la UNAM, maestra en Alta Dirección por el Colegio de Estudios de Posgrado del Estado de México y experta técnica en la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación. Cuenta con certificaciones en la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal y manejo de herramientas de Microsoft, Office, Word y Excel. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado como conferencista en foros y exposiciones de impacto nacional e internacional relacionadas con el tema de la discapacidad, la inclusión, los derechos humanos y el uso de las TICs. Ha colaborado en diversas publicaciones sobre la defensa y dignificación de derechos de personas con discapacidad, estrategia de autonomía y rehabilitación, uso y aprovechamiento de las TICs, difusión del uso de las pautas de accesibilidad web y en generación de contenidos y materiales electrónicos accesibles. Actualmente se desempeña como consultora e instructora del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, en temas de derechos humanos, rehabilitación, formación, inclusión, diversidad, discapacidad y diseño universal, así como en pautas de accesibilidad web, contenidos electrónicos accesibles y TICs. Le damos un fuerte aplauso a la doctora. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar por ahí. Yo voy a hacer un poco más relajada la charla, con permiso de nuestras autoridades, de las personas que nos invitaron, agradecerles. Pero bueno, pues al fin, jóvenes, y yo, aunque ya no estoy tan joven, pues siempre tendré mi alma joven. Y sobre todo cuando estoy en Ciudad Universitaria, créanme que lo poco o mucho que he logrado, que para mí es mucho, se lo debo a la UNAM. Entonces siempre que estoy en la UNAM me genera mucha más emoción que en otros espacios. Y bueno, para empezar mi charla, les agradezco la reseña curricular. Yo siempre les digo que la verdad, el que es perico donde quiere es verde, y muchas veces no me gusta que lean la semblanza, porque lo difícil luego es demostrar que de veras uno es tan fregón como dice la semblanza, ¿no? Entonces, por eso luego no me gusta. Pero quiero pedirles un favor muy grande. Lo primero es hacer un ajuste en función de que yo soy una persona ciega, y ahorita que yo dije buenas tardes, pues no contestaron todos, ¿verdad? Muchos a lo mejor solo movieron su cabecita. Entonces, pues yo les voy a pedir que acompañen los gestos con la voz. Y yo diré entonces buenas tardes, ¿y ustedes? Ay, pues así ya siento que tenemos público, si no, ¿cómo? ¿Para qué vine? Bueno, porque además venimos de lejos, pero bueno. Otra cosa es que por aquí me comentaban un poco que la dinámica es también que ustedes me pregunten o que ustedes interactúen con nosotros, las personas que, pongo comillas, sobre todo de mi parte, estamos acá y nos consideramos expertos. Yo creo que en el tema de discapacidad, sí es la experiencia, es la vivencia, pero también es justo compartir la experiencia, lo que verdaderamente enriquece. Pero bueno, cuando yo les voy a pedir que cuando ustedes participen, traten de describirse o que por lo menos digan su nombre y una característica significativa de ustedes. ¿Por qué? Pues porque no los veo, aunque yo quiera, desde aquí no los alcanzo a ver. Como mencionó mi reseña, soy una persona ciega. Esa es la palabra correcta, ¿eh? No es invidente, ni cieguita, ni… En la secundaria me decían cieganieves, y en otros espacios me decían la venadita. Me decían, ¿por qué venadita? Pues porque no ve nadita, ¿no? Y bueno, si les digo otros, pues aquí nos reímos. Pero el punto es que desde aquí no los veo, y yo me quisiera llevar de recuerdo pues su voz,
y acompañarla con el nombre, ¿no? Yo soy una persona ciega, soy alta, mido 1,70, me considero gordibuena. Tengo nariz chata, soy de piel morena clara y hoy vengo peinada con un chongo y un traje como muy fresco y muy florido, ¿no? Pero estamos en la primavera porque hace mucho calor. Y bueno, entonces, pues yo me describo y muchas veces se preguntan las personas que cuáles serían los ajustes y yo justo diría, si este encuentro lo están haciendo para hablar de un entorno sobre discapacidad visual, bueno, ya van a decir, pero sobre todo, Jenny, si ya me conocen, ¿para qué me invitan, verdad? Pero yo diría, ¿por qué no se describieron los que me antecedieron, verdad? Pero bueno, vamos haciendo ajustes y vamos aprendiendo. Por eso yo digo que estas charlas son para eso, para aprender y compartir. Pero si están dedicando el tema a la discapacidad visual, pues debimos generar que también se describieran un poquito, no tanto. Porque eso sí, todo mundo dice que la inclusión es que haya intérpretes de lengua de señas. Quiero saber si hay intérprete. ¿Sí hay intérprete? ¿No hay intérprete? Muy bien, está muy bien, porque la plática no es para sol. No es cierto. No es cierto. Pero, pues deberían, ¿no? Pero bueno, ya les digo, voy a empezar yo a criticar y para qué me invitan, pero bueno. Y después, ya de todos estos ajustes que les digo, les voy a pedir, si me lo permiten, hacer una pequeña dinámica rápidamente. ¿Se pueden poner de pie? ¿Sí pueden? Sí, muy bien. Y quiero que elijan a una persona para poder trabajar. Es una dinámica de 2 minutos o menos, ni crean que nos vamos a ir a cotorrear. Elijan a alguien para trabajar. Dije una persona, él, ella, a mí esas cosas no me interesan para lo que vamos a hacer ahorita. Y nos vamos a poner una persona frente a frente, fuera máscaras. Y entonces vamos a interactuar con la persona de tal forma que yo voy a poner mi mano derecha en puño y la mano izquierda va a ir sobre la mano de mi compañero, compañera, compañere. ¿Sí? Estoy de frente, a ver, escuchamos la instrucción. Estoy de frente, pongo mi mano derecha en puño y mi mano izquierda va sobre la mano de la persona con la cual estoy trabajando. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Eso. Contéstenme porque si no, yo siento que no hay nadie. No es cierto. Bueno, pues tenemos solo 1 minuto para intentar abrir la mano de la persona con la cual estoy trabajando. Adelante, por favor. Quien vaya terminando puede ir regresando a su espacio. Algunos ya, por eso, quien vaya terminando puede ir regresando a su espacio. Ya estamos en tiempo. Muy bien. Muy bien, pues ya vamos a dar por terminada la dinámica. Regresamos a nuestro lugar. Y a ver, cuéntenme, ¿quién logró el propósito? Diga yo. Ay, ¿a poco sí? Desde aquí no los vi a todos, pero lo dudo. ¿Quién no lo logró? Diga yo. Bueno, esos no con tanto ánimo, pero bueno. A ver, una persona que no lo haya logrado, que nos quiera comentar, pues qué sintió, con quién trabajó y cómo le hizo y que no lo logró. Rapidito. ¿Sí podemos mover el micro o hablan fuerte? Ok. Yo siempre ni pregunto, ¿verdad? Y pongo a mover al staff. A ver si se acuerdan de las sugerencias que les di para la participación, ¿eh? Vamos. Hola, me llamo Pamela, mido como 1,52
tengo el cabello decolorado y... ¿De qué color, Pamela? ¿De colorado? ¿Así nada Ajá. más? No, bueno, o sea, amarillo. ¿Amarillo? Ajá. Ay, yo intento traerlo azul, Pamela, pero luego no me sale el azul. No, sí, Muy sí. bien. Y luego, Pamela, cuéntanos. Bueno, pues yo no pude abrir el puño porque, bueno, según yo, porque mi compañera está más alta que yo, no por débil. Y pues estuvo complicado porque tenía que agarrarle el puño a ella y, bueno, ¿me escuchan, no? Sí. Entonces tuve que agarrar el puño a ella y pues como que me desconcentraba y aparte como que me dio impotencia no poderlo abrir. Muy bien, Pamela. ¿Cómo se llama tu compañera alta? América. Ay, el América. Bueno, muy bien. Gracias, Pamela. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Ahora de los que sí lo lograron, ¿alguien más que sí lo logró y que nos quiera decir cómo le hizo? Muy cerrado el puño. Pero ¿y cómo le hiciste? O sea, ¿qué nada más le metiste así los deditos o cómo? Dinos cómo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama tu compañera? Ay, qué nombres, oigan. ¿El tuyo cómo? ¿Charle? Rachel. Ay, Dios mío. Excuse me. My English is never or never. Okay. Thank you, babies. Ok, un chico guapo, alto, galán, simpático que venga para acá. Pues sí, si voy a hacer la dinámica, tiene que ser con alguien que... ¿No vinieron? No, sí. A ver, un varón, solo es por jugar un poco. Un varón que venga para acá para hacer la dinámica conmigo. No le voy a hacer nada. Vamos rapidito porque tengo poquito tiempo y nadie quiere venir. ¿Ya? Por acá. Es que voy a aprovechar para decirle que me ayuda a levantarme. O sea. No, vamos a hacer la dinámica. ¿Cómo te llamas? Emilio, dame tu mano, Emilio. Primero para... Bueno, ustedes también me escuchan. Dijimos que mano derecha el puño, con tu mano derecha el puño, y mi mano izquierda iba a tomar la mano de mi compañero. Yo no les dije cómo, yo les dije que quería. Emilio, abre tu mano, por favor. Gracias. Un aplauso para Emilio. Ya, perdóname, ya acabamos. Gracias. Gracias. ¿Qué hicimos? Bueno, esta técnica yo la uso mucho para decirles que de repente estamos acostumbrados a que, entre comillas, la convivencia con las personas sea algo normal. Y yo luego ando diciendo que, pues de repente las personas con discapacidad o las personas con discapacidad visual, o por ejemplo yo nací con ceguera y hace 7 años tuve un accidente y además ahora tengo una limitación motriz, tampoco puedo caminar bien, y tengo algunos otros defectillos, pero bueno. Esta técnica nos demuestra que cuando nosotros tenemos un propósito, buscamos el cómo. Yo no les dije cómo abrir la mano de la persona con la cual ustedes estaban trabajando. Yo escuché por ahí que hacían cosquillas, que se ríen, por eso preguntaba, ¿y cómo le hicieron? Y que si las uñitas, y que cuando nos enfrentamos o cuando convivimos y estamos cerca de una persona con discapacidad, y bueno, entre comillas, o particularmente con una persona con discapacidad visual, de repente estamos acostumbrados a juzgar o a predisponernos y no va a poder, y cómo le va a hacer. ¿Y qué hice yo con la técnica? Pues fue algo muy sencillo, ¿no? Estaba aquí Emilio, les di las instrucciones y luego a él le dije que abriera su mano, por favor,
digamos que con las palabras mágicas de por favor y gracias, ¿no? Salen nuestros valores, salen, pues también nuestro ingenio, ¿verdad? No fue el caso, no nos compartieron, pero en una empresa una vez, una persona le dijo a otra, oye, te doy 500 pesos, pero ya abre tu mano, ¿no? Son los valores, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Mientras tengamos un por qué, vamos a buscar el cómo. Una persona con discapacidad visual, y el término nuevamente digo, y ya lo decía Jenny, perfecto, particularmente siempre estamos acostumbrados, o bueno, dicen, ¿no?, que no se nos debe de denominar personas ciegas, que porque se oye muy feo, y yo hago este juego de palabras y les digo, sí, es como la palabra madre, depende a quién se la digas, cómo se la digas, y de qué manera se la digas, ¿no? Pero bueno, yo sí soy una persona ciega, hay personas con baja visión, y en el mundo somos aproximadamente 250 millones de personas que vivimos con discapacidad visual. En México, según el INEGI, somos la segunda causa de discapacidad, o bueno, la segunda condición de discapacidad en México. Particularmente la primera causa de ceguera en México en adultos es la diabetes, ¿no? Y solo el 10% de las personas que verdaderamente enfrentamos discapacidad visual somos totalmente ciegos. El resto conserva cierto grado de visión. Voy a discrepar un poco con lo que mencionaban hace ratito, de que quienes usan lentes son personas con discapacidad visual. La definición de discapacidad nos dice que son las personas que enfrentamos alguna deficiencia física, sensorial y o intelectual o psicosocial, y que independientemente de esas condiciones nos enfrentamos al ambiente y que de acuerdo a lo que encontremos, factores internos y externos, vamos a encontrar barreras o facilitadores para la participación en igualdad de circunstancias. Yo ahorita estoy de pie, lo intento, por lo menos lo intento, y estoy frente a ustedes hablando con un micrófono. Si yo no les hubiera dicho y obviamente ustedes no me vieran de frente, probablemente mucha gente diría, pues esa mujer no se le nota lo ciega. Y me lo han dicho mucho, me han dicho mucho, es que no se le nota lo ciega. Y yo digo, ay, pues es que estoy ciega, nomás de los ojos, ya de lo demás, creo que ya, lo demás se va ajustando, ¿no? Ya. Pero el punto aquí es cómo juzgamos y cómo prejuzgamos y cómo desconocemos, ¿no? Porque cuando ustedes usan lentes, esa barrera que tienen sobre el error de refracción, que es la mayoría de las causas por las cuales las personas usan lentes, por miopías o por hipermetropías, en realidad no es una discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando usan los lentes, pues ya eliminan, digamos, esa microdeficiencia y ya, digamos que están en igualdad de circunstancias y no tienen una barrera para poder participar, ¿no? Hay algunas labores como para ser piloto aviador que les hacen examen hasta de la risa y entre esos exámenes pues les hacen exámenes de la vista y dicen que necesitan tener una vista 20/20 por 1000 razones y de todas maneras los pilotos se estrellan, ¿no? Pero eso ya es otro punto. El chiste aquí es que dicen que por todo lo que tienen que enfrentar las personas que pilotean aviones, pues deben tener una vista perfecta, ¿no? O sea, yo nunca voy a pilotear un avión. El punto es que nosotros tenemos que entender que estas condiciones de discapacidad, particularmente la baja visión o ceguera, son condiciones que se atribuyen a la deficiencia del sentido de la vista y que, pues, por supuesto, ni con las mejores ayudas ópticas, como son los lentes, no ópticas, como pueden ser algunos contrastes, algunos juegos de colores, contrastes en el piso, o algunas otras ayudas electrónicas, como lupas o como ayudas tecnológicas como lectores de pantalla en los celulares o en las computadoras, ni con todo eso logramos que la persona pueda participar en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces, es interesante darnos cuenta de esto. Cuando yo les pedía, insisto, que
hicieran este ejercicio, muchos y muchas de ustedes tal vez decían, bueno, pues es que como en un minuto, o como decía Pamela, pues ella está más grande, es su fuerza. Entonces nos dejamos llevar por estos prejuicios. Y cuando tenemos enfrente a una persona que no cumple con este esquema que nosotros necesitamos, como es el contacto visual, la gente cree que además de estar ciegos estamos tontos, vamos a ponerles, porque estamos en la UNAM. Entonces, pues esa es otra de las sugerencias cuando ustedes interactúen con una persona con discapacidad visual, establezcan un contacto con ella. ¿Qué quiere decir? Pues tóquenle el hombro, tóquenle el codo, ya si agarran más confianza, pues eso ya es otra cosa, pero establezcamos un contacto porque muchas veces nos dicen, es que le queremos hablar, pero no sabemos cómo, porque todos y todas queremos establecer un contacto visual. Y yo pues también bromeé mucho con ustedes y les decía, pues es que desde aquí no los veo, pues ni desde aquí, ni desde allá, ni desde acullá, o sea, yo no los voy a ver, pero pues sí estoy con mi rostro frente a ustedes, sí estoy tratando de dirigir la mirada frente a ustedes, pero más que eso, es este contacto que necesito establecer con ustedes y por eso es que también les pido el ajuste y que me respondan con la voz. Entonces, en un ámbito escolar, cuando están las personas en el aula y el docente no sabe o la persona docente está al frente y no se da cuenta o no sabe que tiene una persona como alumno con discapacidad visual y también el alumno no avisa, ¿no? Pues el maestro puede decir, no, pues es que ni siquiera participa, porque yo les digo que quién quiere participar y aunque la persona levanta su mano, como yo le digo, usted, y lo señalo, pues la persona nunca se da cuenta que ese usted, pues es esa persona. Entonces, son como estos ajustes que de repente no nos damos cuenta que como sociedad nos hace falta conocer, ¿no? También decir que cuando nosotros queremos dar indicaciones a alguien, siempre empezamos para allá, para acá, para la derecha, ¡ay, no, cuidado! Entonces yo también les digo, cuidado, pero ¿cuidado con qué? Hay que ser un poco más concretos y acostumbrarnos a decir las cosas por su nombre. Y además, si podemos apoyar, apoyemos. Y si no, también digamos, oye, discúlpame, es que no sé cómo te puedo apoyar. Si quieres, dime, o si quieres, le pedimos apoyo a alguien más, ¿no? Para que esa persona pueda recibir el apoyo. Pero bueno, solo quería dar rápidamente estas sugerencias. Creo que más bien la charla que me pedían era que les platicara yo cómo estudié y pues ahí les va. Pero bueno, quería cerrar esto de la dinámica recomendándoles un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Es un libro de un psicoanalista que dice que mientras nosotros como personas tengamos un qué, siempre vamos a buscar el cómo. No me voy a entretener en eso, ojalá tengan oportunidad de leerlo. Y a mí es un libro que me marcó mucho porque pues me di cuenta que muchas veces las personas esperan que uno tenga cosas o tenga estudios o tengas, y es un psicoanalista que estuvo en un campo de concentración. Y pues ya no les voy a spoilear el libro, mejor cuando puedan lo leen. Y entonces, bueno, yo, como les decía, pues nací con ceguera. Hace 50 años, creo que eso no lo dije, pero se me notan un poco más, pero tengo solo 50. Y como bien decían por aquí, pues antes ni siquiera se hablaba como tal abiertamente de la discapacidad, ¿no? Y pensar que una niña ciega estuviera en una primaria, bueno, ahora ya pues hay leyes y la ley por la inclusión educativa y no sé qué. Bueno, sí sé qué, pero ese tema no me toca a mí, ¿verdad, maestro? ¿No? Ese no. Aquí el punto es que, pues cuando yo iba a entrar a la escuela, mi mamá, que además, miren, por aquí me acompaña mi mami, y nada más le voy a pedir que levante la mano porque les voy a contar que cuando yo era chiquita, sí existía el braille, pero mi mamá no se enteró que había una escuela para ciegos. Sí se enteró, pero me tenía que dejar internada en un esquema de niños y niñas que estaban en unos internados del DIF, y porque me quedaba muy lejos la escuela,
y mi mamá dijo que no. Entonces, si algo quiero recalcar es que si uno como persona con discapacidad, a mí me da mucho gusto, la verdad, cuando me dicen que soy una persona exitosa, pero yo digo que los exitosos o la exitosa fue mi mamá, o es mi mamá, porque mi mamá me hizo los libros en braille. No había, bueno, sí había, pero en esa primaria donde no me quisieron dejar, también para qué no me dejan ahí, ¿verdad? Pero ella aprendió braille y me hacía mis libros en braille. Aprendió todas las estrategias que tenía que platicar con los maestros y se fue a meter a la mesa directiva y fue presidenta de la mesa directiva con tal de que ahí pudieran encontrar a los maestros y maestras que quisieran trabajar y quisieran aceptar el reto, porque es un reto, ¿no? Al principio, cuando la gente no sabe, consideran que es lo más difícil del mundo. Pero pues yo digo que no, pero bueno, yo digo, ¿verdad? El punto es que si no hay un compromiso familiar, pues no va a haber un compromiso educativo. Es un compromiso socio-familiar y cultural. En la escuela, cuando yo estuve, cuando luego platico con mis sobrinos, les digo, es que imagínense que no había internet, no había celulares, aunque por increíble que parezca, ni siquiera había computadoras. Cuando yo estaba en la primaria ni siquiera había computadoras. Exponíamos con estos papel y estas cartulinas así. Bueno, obviamente yo no hacía la cartulina, me la hacía mi mamá o mis hermanos, pero pues con eso exponíamos, ¿no? Ya no tengo tan buena memoria, pero antes mi mamá y mi papá me ayudaban, mis hermanos me ayudaban a leer y yo así, miren, me aprendía las cosas y si sacaba 10 en el examen a veces no era tanto que, bueno, obvio, sí aprendía, pero era más un ejercicio de memoria que otra cosa. Y obviamente pues a veces tampoco le caes bien a los compañeros, ¿verdad? Porque pues de repente dicen, ¿cómo ella saca 10 y nosotros que estamos también aquí macheteando no sacamos 10? Es que no tenían unos papás que les leyeran, ¿no? Pero entonces, en la escuela, mi mamá les decía a los maestros que lo único que tenían que hacer era verbalizar cuando escribieran en el pizarrón, si iban a hacer un examen, que me lo pudieran aplicar de manera oral, y que si yo iba a entregar algo, ¿no? Por ejemplo, que yo lo entregaba en braille y que mi mamá lo marcaba o lo transcribía en tinta para que ellos pudieran saber qué decía. También tuve que aprender, muy escuetamente, pero tuve que aprender a escribir las letras comunes, que nosotros le llamamos escritura en negro. Entonces, cuando los maestros hacían algún examen, decían, letra A, perro, letra B, gato, letra C, ratón. A ver, y describe tu respuesta. Entonces, por lo menos la A, la B y la C, créanme que sí las aprendí a escribir, ¿no? Para poder escribir las respuestas de mi examen. Y esas estrategias las fui aplicando durante toda la primaria y casi durante la secundaria. Afortunadamente en la secundaria me tocó taller de mecanografía y entonces ya mis trabajos y mis cuadernos los entregaba a máquina, ya los hacía yo y los entregaba a máquina. Si alguien por aquí es más o menos de mi contemporáneo, sabrá que aprendíamos mecanografía. ¿Cómo? ¿Cómo aprendíamos mecanografía? Sí, pero nos ponían un cubreteclado. Entonces yo les digo que yo traigo un cubreteclado permanente, ¿no? Entonces yo aprendí mecanografía y ahora ustedes que tienen computadoras y que tienen, bueno, que yo también tengo, ¿verdad? Pero todos los teclados tienen una distribución universal, un teclado QWERTY, y en la letra F y en la J tienen unas marquitas y eso se llama una posición de referencia. Entonces, con eso yo en cualquier computadora podría escribir sin necesidad de que el teclado esté en braille, ni mucho menos. Y ya si lo pasamos al celular, pues ya desde que están los lectores de pantalla y también está el dictado por voz y Siri y el Google y Alexa, bueno, yo soy muy, pero muy feliz. Pero eso ya son asistentes y tecnologías de hoy, de hace 5 años, 3 años, donde ahorita yo ya no estoy estudiando. Pero le comentaba a la persona que me hizo favor de traernos que cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudié aquí en Ciudad Universitaria, en la Escuela de Trabajo Social,
nos íbamos a la biblioteca y pues obviamente mis compañeros, mis amigas me tenían que leer el índice del libro para saber si nos iba a servir y me lo leían pues en voz, no gritando, ¿verdad? Pero pues sí, por lo menos para que yo lo escuchara. Y había una señora que vigilaba, ya ven que tienen que, bueno, no sé hoy, porque tiene mucho que no voy a una biblioteca de la UNAM, pero vigilaba a una señora para que no anduvieras jugando y poniendo los libros en su lugar. Bueno, esa señora ya me traía en salsa, ¿no? Porque me decía, es que ya les dije que en silencio, señoritas, en silencio. Y yo le decía, señora, pero ¿cómo me van a leer en silencio, por favor? O sea, ¿cómo? Entonces, si alguien me odió en la escuela de trabajo social, era la señora porque decía que yo siempre iba a hacer ruido a la biblioteca. Decía, bueno que iba a la biblioteca, no necesariamente a hacer ruido, pero bueno, ella, su concepto de que me estuvieran leyendo era hacer ruido, ¿no? Hoy en día ya le podemos tomar una foto al documento o lo podemos convertir en un PDF y yo lo puedo escuchar con mi celular. En aquellos años tenía que pedirle a alguien, a otra persona, que me ayudara a leer unas fotocopias que apenas si se veían y con una grabadora de estas reporteras y con esto que a lo mejor muchos y muchas de ustedes ni conocen, que eran unos cassettes, unos artículos de plástico, con una grabadora reportera y grababa, o sea, leían en voz alta y yo grababa este documento para poderlo estudiar y para poderlo conservar, ¿no? O simplemente a veces yo tenía amigas que hasta en el metro me iban leyendo lo que dejaban los profesores. Y a los profesores pues también les decía que lo único que necesitaba era que me hicieran el examen de manera oral y que me permitieran entregar los trabajos a máquina, ¿no? Eso era, digamos, como lo más importante, porque pues ustedes se preguntarán, ¿y las exposiciones? Pues así como ahorita, tenía que hacer trabajo con mis compañeros, investigar, aprenderme lo que necesitaba exponer, llevaba mis fichas en braille y así, pues si ustedes tenían sus notas en tinta o ahora a lo mejor con el celular, no, pues yo en braille. Y bueno, cuando ya estudié la maestría, no sé cuánto tengo de tiempo, pero Todavía 3 minutos. Ah, bueno, ya nada más les voy a contar esto de la maestría. Cuando estudié la maestría ya había tecnología, la estudié apenas en el 2012, me tardé un poquito, pero ya tenía, ¿dónde está? Ya tenía esto. Y mi teléfono le compré un tecladito, estos externos. Y entonces yo ya tomaba apuntes en las notas de mi teléfono. Obviamente me ponía un audífono y escuchaba mi teléfono. Tengo un canal de YouTube, gracias. Tengo un canal de YouTube con mi nombre. No sean malitos ahí, síganme, denle like. Denle like y compartan. Bueno, es que les comento del canal de YouTube porque yo les estoy haciendo referencia a todas las tecnologías que usamos y ahí en mi canal de YouTube está cómo usamos un celular, cómo usamos una computadora, cómo puedo ver el color de mi ropa, cómo puedo identificar los billetes. Ahí tengo muchos videos de cómo nos beneficiamos de la tecnología las personas con discapacidad visual, pero yo tomaba mis apuntes. Y la misma dinámica les planteé a mis maestros, ¿no? de la maestría. Pero me encontré con el maestro de matemáticas. Y el maestro de matemáticas me dijo, es que, señorita, usted tiene que hacer sus apuntes con lápiz. Y yo, ¿con lápiz? Sí, con lápiz. Y yo, es que no veo lápiz. Pues no me importa, pero usted tiene que hacerlo con lápiz. Y yo, santo Dios. ¿Cómo le explico al profe, verdad? Pero entonces, con una compañera, le decía, oye, déjame sacarle copias a tus hojas para que yo le presente mis copias al maestro, porque decía que con lápiz, y yo, pues, ¿cómo con lápiz? No. Y entonces yo le dije, ya nos dejó de trabajo final una serie de ecuaciones y operaciones, y le dije, oiga,
¿Por qué no se lo entrego a computadora? Yo las hago, mire, le expliqué, tomo notas aquí, esto, lo otro, se las entrego a computadora. No, a lápiz. Le digo, es que a lápiz no las voy a hacer yo, pues no me importa, pero a lápiz. Yo dije, ya no voy a pelearme, ¿verdad? De todas maneras, me puso 8, no me puso lo que verdaderamente era, porque yo le pedí a 2 compañeras, hasta les dije, te invito a desayunar, y sí, o sea, las invité, sí las invité, sí las soborné, y me ayudaron a hacer pues ese trabajo a lápiz, a mano, como el maestro lo quería. Pero yo le recalcaba y le recalcaba, pues que de todas maneras no lo iba a hacer yo. Entonces, cuando tú te enfrentas a esas transigencias, que sí me enfrenté en la universidad, y que sí los maestros también utilizaron el discurso de tengo libertad de cátedra, recurse la materia con otra persona porque yo no tengo tiempo de hacer los ajustes que usted necesita. Eso era hace 30 años, en donde no se hablaba de inclusión, en donde casi era, pues le estoy haciendo un favor de que usted esté aquí en mi clase. Hace 30 años, perdón, quiero mucho la universidad, pero así era, así era. Eran pocos los maestros en los que realmente, pues, una maestra una vez me dijo, mira, yo por mí vamos a pasar la materia, yo te voy a hacer el examen, quién sabe si encuentres trabajo y quién sabe en un futuro a qué te vayas a dedicar, pero por lo menos aquí en mi salón yo sí te voy a apoyar. Entonces, fíjense qué idea o qué concepto en general teníamos o se tenía, ¿no?, de las personas con discapacidad. Y bueno, todo el mundo en la escuela se referían, sí, es la gordita invidente, porque siempre he sido la gordita, ¿no? Y es la gordita invidente. Hoy en día yo les digo, bueno, soy la gordibuena ciega, ¿no? O sea, no, lo único que ha cambiado es tratar de cambiar el término, pero el punto es que nosotros tenemos que buscar siempre proponer y buscar las estrategias para que las personas puedan o podamos convivir en un ambiente escolar acorde con nuestras necesidades. Si bien es cierto, nadie sabe todo lo que nosotros tenemos a la mano como herramientas, desde el braille, las tecnologías, los audios, ahora los formatos accesibles, eso pues es hoy en día. Y yo digo que pues ahora son otras las barreras a las cuales nos enfrentamos, pero seguimos enfrentando barreras. Pero lo más importante de todo es que, pues, es un enfoque ahora de derechos, es diferente. Ya no vine a ver si puedo o a ver si me dejan, ya vine porque puedo y porque ya no me puedes decir que no. Entonces, ya no puedes, sí lo hacen, porque esa es la verdad, también lo hacen. Pero bueno, vamos a tratar de que sean los menos y vamos a tratar de generar una sociedad más consciente, más que sensible. Vamos a rebasar esa línea de la sensibilidad y vamos a romper paradigmas. Lo que hicimos hace rato con la mano fue romper un paradigma, fue dejar atrás el pensar cómo lo tengo que hacer y buscar una manera diferente de hacer las cosas para poder nosotros compartir y transformar el ambiente en el cual estamos. No todo se tiene que hacer caminando, no todo se tiene que hacer con la vista. Y desafortunadamente para nosotros, el 80% de información llega a su cerebro por la parte visual. Entonces, no es que tengamos un super oído ni un super tacto, no. Simplemente que lo tenemos un poquito más alerta para poder compensar todo lo que nuestro sentido de la vista, que no tenemos, pues no nos permite absorber, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, decirles que ya me Perdóneme. No, para finalizar, pues invitarles pues a que me sigan en las redes. Solo tengo Facebook y el canal de YouTube, y en la X estoy como @HildaLaura14, y no tengo Instagram ni TikTok porque no son redes tan accesibles. Entonces, bueno, pues por aquí estoy, y pues agradecerle mucho a quienes me hicieron favor de invitarlos, y cualquier cosa, pues estoy a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Hilda. Ahorita en un rato igual podemos compartir aquí en la pantalla sus redes sociales para que podamos seguirla. Tenemos unos minutitos para escuchar alguna pregunta, algún comentario de
del público, si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Me parece que la maestra Aida ha puesto sobre el renglón varios puntos importantes respecto a recomendaciones, pero ¿alguien del público quisiera participar o intervenir con alguna pregunta o algún comentario? Sí, del lado de allá, sí. Otra vez soy yo, Emilio. Me describo también, ¿no? Porque pues soy un chico alto, de cabello más o menos largo, despeinado. Mido 1,76 más o menos, un poquito más alto que usted. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál consideraría usted que es la herramienta que más la ha apoyado? Pues más que herramienta, el apoyo de mi familia. Sin mi familia, yo no hubiera salido adelante. Herramientas hay muchas, muchas. Hoy en día el celular, la computadora, mi celular es mi oficina. Pero si yo no hubiera tenido el apoyo de mi familia, que me hubiera motivado y sobre todo a enseñarme a defenderme, pues créeme que, o sea, no funcionas, ¿no? Yo soy la mayor de 4 hermanos y mucha gente me dice, tengo muchas anécdotas con mis hermanos, pero justamente me dice, oye, Ilde, ¿por qué te hiciste? Porque la verdad es que soy bien cabrona, con perdón de ustedes. Y entonces me dice, ¿quién te enseñó a ser así? Pues mis hermanos. ¿Por qué? Pues porque tuve una convivencia de hermanos, es decir, jugaba con ellos, pero también me peleaba con ellos. Entonces, no es una herramienta, es un ámbito familiar que me fortaleció y que pues me ha permitido estar pues hasta ahora tratando de convivir en un ambiente pues de participación, yo no sé si de igualdad, porque yo no necesariamente estoy buscando la igualdad, pero sí equidad en cuanto a derechos y circunstancias. No, gracias. Bueno, espero sí haber respondido. Mi nombre es Kaleisha o Kale. Tengo el pelo un poquito, bueno, más o menos corto. También tengo unas orejas de gato, que creo que es lo más peculiar. Soy chiquita, pero no tan chiquita. Unos 50 y tantos, no sé, la verdad. Y bueno, la verdad es que quiero decir que admiro tu trabajo, o sea, como dijo usted, es una chingona. Háblenle de tú para sentirme joven. No, pero dime, cuéntame. Mi pregunta es, ¿qué la inspiró a hacer esta maestría, a poder enseñar a los demás o este tipo de cosas para hablar sobre cómo logra todo lo que pudo lograr aún teniendo la discapacidad? Porque yo creo que más que nada la discapacidad tenía determinación a lograrlo, entonces quiero saber por qué. La perra hambre de triunfar. Perdón. No, pues es que miren, la verdad es que de verdad agradezco que digan que, porque yo no me siento ni más ni menos que nadie, ¿no? Cuando la gente me dice, es que qué bueno que triunfaste, qué bueno, porque bueno, tengo la fortuna de decirles, pues bueno, ya conocieron a mi mamá, mis hermanos, tengo un marido que es un pan de Dios, de verdad, es un pan. Luego ya no me lo quiero comer, pero es pan. Pero el punto es que cuando la gente, como tú, dice que qué me inspiró, pues un tanto la necesidad. O sea, yo, como todo mundo, cuando terminé la escuela, pues quería trabajar y quería pues realizarme. Y cuando uno sale de la escuela es cuando menos sabes de lo que dices que sabes y te tienes que poner a estudiar y te tienes que poner a realizarte. No sé, pero el doctor Rodolfo, que ahorita va a platicar con ustedes y con nosotros, probablemente coincida conmigo que, bueno, ahora ya nos invitan y a veces hay y nos pagan, a veces no nos pagan, pero pues antes ni siquiera era así como que, oigan, vamos a hacer un evento de estos, y éramos nosotros o eran pues así diferentes personas que hacíamos y que empujábamos para que el tema se pusiera en mesas de discusión como estas. Entonces,
Y ya la maestría en particular, la que hice, pues la hice porque en el lugar en donde estaba trabajando, pues era como pues un puntito ahí para que pudieras hacer otras cosas. Entonces, pues entre eso y más, ¿no? Pero pues al contrario, gracias y bueno, espero que sí haya respondido tu pregunta. Muchísimas gracias, maestra Hilda. Igual al final de la sesión podamos tal vez tener más comentarios con la actividad. Pero bueno, vamos a continuar ahora con la segunda intervención, en este caso del doctor Rodolfo Cruz. Igual, como anteriormente, vamos a escuchar una semblanza que preparamos para ustedes. El doctor Rodolfo Cruz Vadillo es sociólogo por la UNAM y licenciado en Educación Primaria por la Escuela Nacional de la Paz de Veracruz. Tiene 2 maestrías, una en Educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana y otra en Necesidades Educativas Especiales por la Universidad Cristóbal Colón. Ha realizado estancias de investigación y postdoctorales, así como 2 especialidades. Sus líneas de investigación son las políticas educativas, sobre inclusión educativa, discapacidad y los procesos de formación docente. Actualmente es candidato a doctor en Pensamiento Crítico por el Centro Latinoamericano de Pensamiento Crítico. Ha fungido como catedrático de diversos seminarios y como director de tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados. Dentro de sus participaciones académicas ha sido ponente y conferencista en diversos eventos y congresos nacionales e internacionales. Autor y coordinador de diversas publicaciones en revistas científicas y libros sobre temas como políticas e inclusión educativa. Es director y miembro del Comité Científico de la revista Pasaje de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Además, es miembro de la Red de Participantes e Investigadores sobre Integración y Inclusión Educativa y forma parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues gracias por la presentación. Me voy a parar y porque como profe, bueno, ahí creo que no decía, pero soy maestro de primaria, fui maestro de primaria 10 años. Y bueno, pues me voy a describir, yo creo que mido todavía unos 70, pero con la edad no sé. Yo creo que voy bajando, soy delgado, vengo vestido de negro, cabello corto, piel apiñonada, ojos pequeños, nariz creo que más o menos, no lo sé. Entonces, bueno, y agradezco la presentación. Al final, bueno, pues yo soy Rodolfo nada más, no nací con el doctor, porque como dice un libro de la Núñez, el doctorado no te quita lo tarado y ese es mi caso. Y bueno, pues yo quiero agradecer a William por la invitación a la institución, que le decía que es la primera vez que estoy en un CCH. Los conocía, pero yo, bueno, vengo de Puebla, pero soy del puerto de Veracruz, por eso no me van a ver soplándome para nada. Para mí no hace nada de calor, está muy, imagínense cómo vengo vestido, ¿no? Está muy agradable y por eso no me voy a soplar, solo por eso, porque estoy acostumbrado al buen calor del puerto de Veracruz, aunque ya tengo 8 años en Puebla. Y bueno, pues a mí me encantó el nombre que le pusieron a este primer encuentro, habitar la escuela desde las diferencias. Y me parece que es como un tema importante y yo quiero agradecer que me antecedió Hilda. Hilda no lo sabía, ¿verdad? Pero yo he estado muchas veces de aquel lado escuchándola desde los encuentros con la doctora ahí en el ISUE, la doctora Judith Pérez Caso, pero también con UNAPDI, con la doctora Alicia, con Claudia Peña. Entonces yo ya la he escuchado muchas veces y siempre es un placer escucharla y bueno, pues claro que coincidimos. Ahora, bueno, pues me tocó el honor de estar junto a ella y es para mí un placer aquí. Y bueno, pues les decía que me agrada mucho el tema de habitar porque, miren, hoy estamos muy preocupados por ¿cómo le hacemos para que entren todos a las escuelas? O sea, las políticas de inclusión nos dice, necesitamos que todas las personas, no sé, sea cual sea la diferencia, estén en las escuelas, ¿ok? Y entonces la idea parece ser que la inclusión lo que premia es que lleguen. Y entonces ahí nos tenemos que interrogar, diría Carlos Escliar, si es suficiente con que todos estemos juntos.
Es decir, si tendríamos que pensar que la inclusión se va a dar ahí cuando todos tengamos una silla en cada institución educativa y nadie quede afuera. Bueno, pues yo creo que ahí inicia el trabajo de la inclusión. Nos queda claro que para que haya inclusión en educación necesitamos estar todos juntos, pero no es suficiente con que estemos todos juntos. Ya Hilda nos platicaba un poco antes no era considerado violencia, pero hoy hubiera podido considerarse discriminación por causa de discapacidad, no hacer un ajuste, ¿verdad? Entonces, ciertamente las políticas, bueno, pues no han transformado todos los espacios, pero sí han colocado en nosotros la representación de un tipo ideal de cómo tendría que ser, por ejemplo, en este caso, una escuela. Y entonces lo que nos dice es, pues que no solamente es que estemos en las instituciones, sino también que seamos, dice Carlos Esclea, en las instituciones, haber sido en las instituciones. Entonces, habitar la escuela, me encantó el título, ¿por qué? Porque permite pensar las condiciones de habitabilidad, que no son de confort. Bueno, ahorita en Veracruz esta aula tendría aire acondicionado, no estarían ustedes soplándose, pero cuando hablamos de habitabilidad, por lo regular los arquitectos dicen, bueno, que sea, hablan de ergonomía, que tengamos todos los espacios, que podamos estar cómodos, pero la habitabilidad no solo se refiere al confort, a lo que podemos decir como que podamos usar de los espacios, sino al poder existir en los espacios y construir relaciones. ¿A qué voy? Con que no es suficiente con que todos estemos juntos, porque el problema de estar juntos es que hemos vivido muchas veces que podemos estar violentándonos, discriminándonos, ¿verdad? Y muchas otras cosas peores al estar juntos. Entonces, la ficción de estar juntos ya la sabemos, dice Carlos Esclea. Lo que toca la inclusión es preocuparnos por los que están. Si bien, y ya decía datos, Hilda, no todos están, esa es la realidad, la mayoría de personas con discapacidad no están en las instituciones, incluso es bien interesante porque cuando sí están, la pregunta es, bueno, ahí lo consideramos todo un logro y por supuesto que lo es, pero nos asombra, ¿no? Es incluso todavía esta cuota que tienen que pagar las personas con discapacidad y es lo que tendría que hacer por naturaleza, por algo común más bien, es como un gran logro. Claro que reconocemos que el logro, y ahí tendríamos que empezar a pensar el logro, pues son como hubo una serie de apoyos alrededor de la persona, no tanto esta idea del mérito individual donde lo logramos, ¿no? Y Hilda lo decía muy bien, lo logramos por sí misma y lo hice todo porque tuve la voluntad. No, la realidad es que cuando uno atiende las experiencias de los estudiantes, yo el doctorado me titulé con una tesis en la Universidad Veracruzana sobre la experiencia escolar de los estudiantes con discapacidad. Me acuerdo que mi director, que ojalá y no vea este video, me decía, le digo, oiga, hay 13 estudiantes en toda la UV, ¿cómo no? Necesitamos para el estudio en esto la muestra 20, y yo entre mí no se lo dije, pero pensé, bueno, espéreme, pido prestado un carro, me atropello a los 6 que faltan y los entrevisto, porque solo hay lo que hay. O sea, me explico, eso era sociológicamente significativo, no había muchos estudiantes, y cuando precisamente llegué a entrevistarlos, salió lo que Hilda decía, ¿no? La pregunta de cuáles son los principales apoyos. Los principales apoyos somos nosotros, somos las relaciones. Si le damos a la que sigue, por favor, porque si no me como el tiempo. Y bueno, esta pregunta no la pierdan de vista porque la voy a intentar contestar al final, porque me parece que hemos estado confundiendo las causas con los efectos. Hemos confundido las causas con los efectos. La que sigue, por favor. Y tendríamos que pensar en esta idea de cómo habitamos la escuela. Hice una corrección porque ya lo decía Hilda también. Antes le decíamos debilidad visual, ahora lo correcto, ya saben que las palabras van cambiando, es baja visión. Y tendríamos que pensar en las condiciones de habitabilidad. La que sigue, por favor. Y entonces, una más para que aparezca lo demás. Entonces, el gran problema que tenemos en las escuelas es que parece ser que lo que hace habitable a la escuela o que tú puedas habitar la escuela tiene que ver con una capacidad. El problema y la invitación va a ser a desnaturalizar la capacidad. Miren, ahorita todos decimos que tenemos la capacidad de ver, pero la realidad es que esa capacidad de ver no solo es porque mi aparato ocular funciona bien, sino porque hay condiciones muchas gracias, contextuales que me permiten ocupar mi visión. No sé si me explico. Si la luz se acabara por completo, nuestros buenos ojos con excelente funcionamiento no servirían mucho.
tendríamos que ocupar otras estrategias que ya Hilda ya ha estado comentando, ¿no? Anda, exactamente. Entonces las personas con discapacidad seríamos nosotros. Es decir, aquí la invitación es no a pensar simple o de manera esencialista. Por lo regular pensamos que el problema está ahí en la persona, ¿no? Eso es pensar simple, un problema complejo. Bueno, yo siempre este chiste lo cuento, pero solo se van a reír los que somos de RBD para acá. Cuando alguien te diga, te dé una respuesta simple a un problema complejo, corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No hubo risas porque ustedes están muy chicos para este comercial, pero los de RBD para acá, si nos reímos, nos acordamos. Bueno, el problema aquí es que hemos naturalizado la capacidad. Es decir, nosotros pensamos que solo es posible ver con los ojos, escuchar con los oídos, hablar con la boca, etcétera, etcétera. La pregunta es, si no se puede ver con las manos, si no se puede leer bueno, podemos hablar con las manos también, ¿ok? Y otras formas que tendríamos que pensar que no solamente son naturalizadas de una capacidad humana que podemos considerar normal, sino otras formas de existir en este mundo. Miren, si de verdad nos agrada la diferencia y la diversidad, bueno, pues tendríamos que pensar que hay más diversidad de lo que nosotros creemos. El gran problema es que las instituciones funcionan aquí, pensando que hay capacidades, ¿verdad?, que consideramos, premiamos en la escuela que son positivas, y capacidades que son negativas. Es decir, siguiendo a Braidotti, hay de diversidad a diversidad. Por un lado, la diversidad es riqueza, pero no cualquier diversidad es riqueza, porque hay diversidad que es déficit. Y cuando yo pienso en la discapacidad, por lo menos pienso que hay una cuestión de incapacidad. Ciertamente el nombre no nos ayuda, porque discapacidad es ausencia de capacidad. El problema es que hemos naturalizado la capacidad humana y hemos construido un mundo donde esa capacidad humana solo es una. Por ejemplo, ver con los ojos. Y entonces quien no ve con los ojos inmediatamente pasa a ocupar el lugar del déficit y pasa a estar en una cuestión de negatividad. A ver si… con el de hasta arriba. No, es que quiero pasarla. ¿No? Ya. Muchas gracias. Bueno, fíjense que es interesante porque son las preguntas que no tenemos resueltas, pero que nos hacemos cuando estamos en la escuela. Por ejemplo, ¿cómo puedo identificarnos? Hacemos los profes incluso. ¿Cómo puedo identificar una discapacidad? ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que existen? ¿Qué profesionales me pueden ayudar a tratar? Hay unas todavía peores, a manejar la discapacidad, ¿no? Y eso también lo escuché, ¿no? Ajá. Si fueran coches. Exactamente. ¿Cómo puedo ayudar a su rehabilitación? O sea, ¿cómo le hacemos para, vamos a decirlo, componerlo? Porque se nos antoja a alguien que está pues descompuesto. ¿Cómo afecta su discapacidad en su aprendizaje? ¿Qué es la discapacidad visual en específico? Y bueno, tendremos que preguntarnos, ¿y entonces qué ciega la ceguera? ¿A qué somos ciegos cuando tenemos ceguera? ¿No? Bueno, estas preguntas son las que mayormente circulan, pero ya tienen una trampa. La que sigue, por favor. Y es que esas preguntas nos hacen pensar inmediatamente que el problema de la discapacidad es el problema de la persona, es un problema privado. Y entonces tiene toda una etiología. ¿Han escuchado esta palabra dominguera? Etiología, o sea, una génesis, una causa primaria, y tiene una etiología que pues también es individual. Y si la etiología es individual, pues la lógica es un tratamiento de enfermedad cura. Es decir, lo que necesitan las personas con discapacidad es ser curadas. Bueno, si nosotros empezamos a deslizarnos a esta idea de que la discapacidad es algo que tienes tú y que más que ser un problema privado, una situación privada, es una cuestión pública, bueno, pues empezamos a complejizar un poco el tema. ¿Por qué? Porque si es una cuestión pública, pues no se resuelve con una lógica tratamiento-cura. Y la etiología no es una etiología, vamos a ponerle así, clínica o médica. No está basada en el paradigma del déficit. Hay toda una literatura del paradigma del déficit, que lo que hace es entender a la discapacidad como anormalidad, condición orgánica deficitaria, etcétera, etcétera, incluso enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ver que también la discapacidad es una etiología social, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Hilda mencionaba, el paradigma de derechos lo dice. La discapacidad no está en la persona, es una relación. Fíjense, esto es interesante, es complejizar la problemática. Es una relación, y una relación implica dos.
Es una relación entre una entidad orgánica específica, particular, singular y un contexto que le es adverso. Y la discapacidad, si uno se quiere quedar con el concepto, no lo tendríamos que perder de vista, tendría que entenderse como discriminación. O sea, la discapacidad aparece ahí cuando hay una serie de barreras que enfrentan a las personas. Ciertamente, ahora que les estoy comentando esto, pues puede parecer muy como nada relevante, pero cuando uno escucha o lee hablar de la discapacidad, por ejemplo, el tema de barreras, entonces dicen, tengo 3 estudiantes con barreras. Y dices, no, el estudiante no tiene barreras, enfrenta las barreras. Pero fíjese cómo retornamos sistemáticamente a esencializar el problema. Por eso las preguntas eran engañosas. ¿Cómo le hacemos para rehabilitarlos? Bueno, yo les diría, pues no está mal que pensemos en eso, pero también tendríamos que habilitar. Y habilitar implica construir accesibilidad, espacios accesibles, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Vamos a ver que el gran problema que tenemos en torno a la discapacidad, vamos a ponerlo así, es un problema de conocimiento, casi de sentido común. ¿Cómo hemos construido los discursos sobre discapacidad? Por ejemplo, incluso la misma convención dice, ahí donde se hace presente un déficit. Bueno, la invitación aquí es a interrogar un poco y desnaturalizar la idea de déficit, porque si seguimos la lógica que les dije, esta lógica relacional, pues alguien tiene un déficit a partir de algo. O sea, todo déficit tiene que ver con una normativa de lo que te indica que algo se maneja o algo se presenta como normalidad. Entonces, el déficit, vamos a ver, pues se desliza de forma constante. ¿Por qué? Porque yo ahorita puedo no presentar ningún déficit, pero depende el contexto donde yo esté. Entonces, si ese contexto invita a que las personas, por ejemplo, como yo, tengamos una estatura de 1,80, por ejemplo, si yo tuviera que estar en un, que de eso no es condicionante, ¿verdad? Pero en un partido de básquetbol, pues el que entra en déficit soy yo, pero en ese contexto. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que no es que existe la discapacidad que porta el sujeto, sino esa discapacidad está en relación con un contexto. Y tiene que ver con un ejercicio casi de sentido común inductivo. O sea, nosotros pensamos, no ve, tiene una discapacidad. Y no nos pensamos que esa capacidad de ver, o sea, puede ser también diversa. Por ejemplo, hay quienes han estudiado esta idea de visión táctil. O sea, cómo es capaz de las personas de que podamos ver con las manos. ¿Y qué es lo que produce también eso, no? Uno se pregunta, ¿hay imágenes? Por supuesto que hay imágenes. ¿Y qué si no la imagen es una cuestión que tiene que ver con la visibilidad de algo? La que sigue, por favor. Y entonces, fíjese, acá tendríamos que pensar cómo es la experiencia en la escuela a la que vamos, la que sigue. Y aquí hay una ilustración que voy a describir. Yo no sé si ustedes han visto esta caricatura, está en blanco y negro, y es como si fuera una fábrica, ¿no? Hay como unos científicos al lado izquierdo y hay como una cadena de montaje que va llevando a los niños. ¿Cómo ven a los niños ahí? ¿Cómo son? Diversos. Y arriba de los niños, en la pared hay como un balcón y ahí hay un profesor que es un científico de la educación, y arriba hay como una tercera planta con una antena donde está otro profesor, que ¿qué es lo que está manejando el profesor? También, ¿no? Como una serie de instrumentos que permiten, bueno, estos niños que pasan primero por una revisión, por un diagnóstico, es la primera fase. La segunda, bueno, pues es la inyección de ese material didáctico y ese conocimiento, para que al final, en esta imagen que inicia de izquierda, termina a la derecha, ¿cómo se ven los chicos? Igual, les dice carrera, el bienestar, cultura, dignidad y poder. Pero hay algo todavía más interesante que no sé si han visto, que está en la parte izquierda inferior, que dice, es un tubo donde hay desechos, pero esos desechos, ¿qué son? Niños. Bueno, es que la escuela, así como funciona actualmente, lo que hace es sistemáticamente producir exclusiones que son consideradas legítimas y justas. Es decir, ahora lo que nos platicaba su experiencia Hilda nos ayuda a entender esto. Es decir, los profesores, bueno, la escuela como dispositivo impone un tiempo, un ritmo, ahí lo vemos, ahí marca el ritmo.
el ritmo que tienen que seguir todos los niños, donde todos los niños tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo, con las mismas condiciones, con los mismos materiales, con los mismos ejercicios, al mismo ritmo, porque la escuela es ritmo. O sea, no solo es espacio, porque tiene que ver con dónde nos colocamos, sino también es tiempo, porque hay un ritmo institucional que, pues y uno lo piensa como profesor, pues es bastante arbitrario. ¿Por qué ustedes vienen de lunes a viernes? ¿Por qué no de lunes a miércoles? ¿O por qué no de lunes a domingo? O sea, por lo que ustedes quieran, ¿por qué 6 horas? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 8? Todo tiene un grado de arbitrariedad. Sin embargo, cuando un niño llega a ese dispositivo arbitrario que nos lo inventamos nosotros y no va al ritmo que va el dispositivo, ¿qué pensamos, chicos, chicas? El niño es el que tiene algo. Ese está raro, ese niño tiene algo. ¿Por qué? Porque va atrasado o va adelantado, porque no aprende lo mismo bajo las mismas condiciones que todos los demás. Eso es naturalizar el déficit. O sea, esto lo hemos naturalizado y esto es lo inventado. Nos inventamos una escuela, una forma de escolarización y hemos institucionalizado la educación. Pero eso es lo inventado. Los chicos es lo natural. Lo natural es que seamos diferentes, que aprendamos diferente, que tengamos ritmos diferentes, pero no, naturalizamos esto y desnaturalizamos esto, ¿no? Entonces decir, bueno, si el niño no va como tiene que ir, entonces algo pasa con el niño. La que sigue, por favor. Y eso lo que nos lleva es a no poder comprender cómo funciona este dispositivo escolar. La que sigue, fíjense. ¿Por qué? Porque tendríamos que pensar que nuestras habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes siempre están en relación con un contexto. Hay niños que se enteran que son ciegos, que tienen trastorno de déficit de atención, que tienen lo que ustedes quieran cuando llegan a la escuela, alguna dificultad, que tienen discalculia cuando llegan a la escuela. Mientras en su vida privada, allá afuera, uno no pensaría que tienen algo, van, hacen el mandado, te dan informes, o sea, van por la calle, regresan sin ningún problema. Las dificultades empiezan a iniciar cuando llegan a la escuela. Entonces, aquí diría Howard Becker, hay que hacer un truco. Las dificultades son porque naturalmente el niño tiene algo, o las dificultades son porque la normativa escolar produce esa dificultad. O sea, ¿qué? Casi como el huevo y la gallina, ¿qué es primero, el déficit del chico o el déficit producido en la escuela por una determinada normativa? O sea, ¿cómo cambiamos esta relación de causalidad? Porque nosotros pensamos, ¿se acuerdan la primera pregunta? Pensamos que, por ejemplo, como es una persona ciega, no puede estudiar, ¿no? Pero en lugar de pensar porque es una persona ciega, no puede estudiar, no pudiéramos pensar que no puede estudiar no por su ceguera, ¿no? Sino por las condiciones, la normativa que tienen hoy por hoy nuestras sociedades y las escuelas para ello. Fíjense qué hace la escuela. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué de malo tiene esencializar el problema? Es decir, tú tienes el problema. Bueno, cuando tú dices, tú tienes el problema, individualizas el problema. El problema es del chico, el problema es de Hilda. Y cuando individualizas el problema, entonces tú no reconoces la discriminación y la violencia que todo dispositivo escolar tiene. Diría Dubet, la violencia antiescolar. Tú lo individualizas, entonces el problema es de Hilda y en ese caso se privatiza el problema y de su familia, ¿no? Entonces el problema es de Hilda y de su familia, lo tienen que resolver. Y entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Patologizar. Bueno, yo con esto no quiero decir que no existan síndromes o trastornos. Lo que quiero decir es que vivimos en una sociedad que constantemente ve plausible psiquiatrizar a la infancia. Hoy tenemos niños que están siendo medicados desde muy, muy temprana edad. Y entonces nosotros, en lugar de pensar, no es esta sociedad, o sea, la patología, diría Ponce, no es una patología estructural, o sea, no es lo que te da a ti porque tú tengas determinadas características. El otro día estaba en un conversatorio y entonces estábamos hablando de burnout y todo esto que ustedes saben, ¿no? Ubican qué es el burnout, ¿no? Es estar quemado, eso que ahora los trabajos te exigen y pues te queman, ¿no? Y entonces decía una persona, es que en la escuela, una profesora, es que yo me siento muy estresada. ¿Cómo podemos hacer en mi institución para bajar el estrés? Y uno de los ponentes le dijo, mira, hay que aprender a respirar. Voy a darte 3 tips para respirar.
Entonces, bueno, tip para los demás. La próxima vez que sus estudiantes les digan que están estresados es porque no saben respirar, ¿no? No es porque hay un contexto que te estresa, que discapacita, que te violenta, no, es porque el problema es individual. Y una vez que estás patologizado, ¿verdad? Pues frente a este estereotipo estás estigmatizado, porque esta idea que decía Hilda de, bueno, pues si no ves, no puedes aprender, es un estigma. El estigma, dice Goffman, tiene que ver con el descrédito. Entonces, ella se vuelve una persona desacreditada. ¿Por qué? Porque cae sobre ella la sospecha que no lo va a poder hacer. ¿Ustedes sabían que hay familias que están proponiendo hacerles una operación de la cara a las personas con síndrome de Down? ¿Lo sabían? ¿No? Se está proponiendo hacer operaciones a los chicos y a las chicas con síndrome de Down. Entonces hay testimonios de las familias que dicen, a partir de que le operé la cara a mi hijo, ya anda en bicicleta, ya accedió a la lectoescritura. Y yo sí les creo, pero no porque les hayan operado, no porque la operación de la cara a nivel biológico tenga algo que ver. No sé si ustedes lo identifican ya. ¿Por qué creen que sí mejoraron? Por el contexto, porque una vez que le quitaste el estigma de la cara, la persona no sabe si tiene síndrome de Down, que por lo regular tiene comorbilidad con discapacidad intelectual. Entonces mis expectativas suben. Es la profecía autocumplida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los principales retos de habitar la escuela es quitar el estigma, porque el estigma produce ignorancia, dice Broncano, porque reduce ontológicamente a mero déficit a la persona. Ah, es ciega. Bueno, y si es ciega, pues aunque no ve, pues nosotros pensamos que pues no va a poder hacer muchas otras cosas por su ceguera. Entonces, fíjense, son reducidos a su discapacidad. Pregunte de repente profes que dicen, oye, ¿cuántos estudiantes tienes? Tengo 15 y 3 con discapacidad visual y 3 con trastorno de déficit de atención. Esas personas ya no son personas, ¿se dan cuenta? Se han reducido a su déficit, a su supuesto déficit, y se han reducido a su nombre con discapacidad. Y entonces, cuando yo pienso, es ciega, lo único que creo es que lo que hay que hacer es intervenir pedagógicamente para solo con una cuestión de la ceguera. Toda reducción ontológica tiene de correlato una reducción pedagógica. Y es, bueno, pues si es ciega, lo que sí va a poder hacer es estar escuchando todo el tiempo. Y no sabemos que pueden hacer muchas otras cosas más solo que escuchar. En Chile, por ejemplo, estas propuestas de inclusión, cuando no hay información, son perversas. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿qué pueden hacer los ciegos? Pues que contesten teléfono. Entonces les pusieron frente al conmutador y ese es el trabajo que les dieron. Al poco tiempo abandonaron el trabajo porque era un trabajo que no era retador, que no era nada de lo que ellos querían hacer, porque ciertamente a los últimos que les preguntamos son a ellos qué quieren hacer. Pero nosotros, fíjense, esta reducción, si es ciego, pues ella va a ser buena solo para esto. Y cuando nos asombra que pueden ser buenos para otras cosas, inmediatamente viene el estigma que funciona diferente, no es wow. O sea, nos asombramos y decimos, ¿cuánto éxito cuando tendría que ser algo natural en nuestra sociedad? La que sigue, por favor, porque creo que voy bien atrasado. La otra, por favor, porque si no, no termino. Bueno, también las adversidades. Fíjense, yo no tengo la experiencia de la ceguera. Yo he estado haciendo investigación en nivel superior en educación básica con los diversos tipos de discapacidad. Entonces, le damos la que sigue, por favor. ¿Cuáles han sido los retos, las adversidades? Fíjense, a veces cuando nombramos a las personas con discapacidad están dentro de los famosos grupos vulnerables. La pregunta es, ¿qué los hace vulnerables? Porque yo creo que ellos no son vulnerables nuevamente, son vulnerados. Pero la vulnerabilidad de repente se vuelve una vulnerabilidad ontológica, es decir, una vulnerabilidad que tú portas porque eres vulnerable, porque eres frágil. La realidad es que todos lo somos. Y te digo, no eres frágil, atraviésate la avenida más grande de por aquí cerca, que no tengo idea cuál sea, sin ver, y me avisas después que tan frágil eres. En realidad la fragilidad es una condición humana, esa es la fragilidad ontológica. El problema es que nosotros pensamos que solo son frágiles algunos, y nos perdemos de vista que la fragilidad también, más bien la vulnerabilidad también es una relación y tiene que ver con la desigualdad estructural presente, con la violencia relacional donde pues yo no soy capaz de relacionarme con el otro. Incluso los profesores, ahora que hablaba Hilda de los de lengua de señas, yo he visto más de una vez intérpretes de lengua de señas aprendiendo matemáticas.
Le dice, oye, ¿pero por qué? Pues porque no le entiende, pero ahí está el maestro. No, el maestro dice que ese no es su problema, que yo soy el que se tiene que comunicar, me explico. O sea, el gran problema que tenemos es que no hay relaciones porque pensamos que, pues yo no sé si son como extraterrestres o algo, entonces yo no sé nada de ellos, y eso que sea solo un tema de especialista. Nuevamente el modelo biomédico. Vemos una injusticia afectiva, miren, yo parto del supuesto que la escuela como dispositivo distribuye injustamente los afectos. Van a decir, la directora va a decir, no, pero nosotros queremos a los estudiantes igual. Sí, pero miren, en las escuelas por lo regular no todos los niños van, cargan la bandera, ¿no? Lunes, dicen las palabras, salen en el cuadro, ¿no? Es decir, nosotros hemos articulado la idea de un chico exitoso con sus notas, ¿no? ¿Cuántos de sus amigos que todavía ven de puro 10 de la primaria ya es millonario? ¿Cuántos? Súper famoso, rockstar. Diputado, bueno, pues eso pues sí puede ser, ¿no? Entonces, ninguno, ¿verdad? Todos sabemos la ficción de la nota. Sin embargo, nosotros pensamos que la nota nos define y de ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la escuela parece ser que lo que hace es arroja toda su afectividad con los chicos que les va bien en la escuela. Pero esos chicos que les va bien en la escuela no es porque sean los más inteligentes, lo sabemos, ¿no? Sino porque son los que más se asimilan al dispositivo. Lo que decía ahí Laura, ser obediente, pues ni modo, quiero sobrevivir aquí, tengo que hacer lo que dice el profesor. Y todos sabemos, los que sobrevivimos de la escuela, sabemos que en muchos casos, con muchos profesores, lo que hace que salgas de la escuela es que seas un cuerpo dócil, es decir, que hagas lo que el profesor quiere, como lo quiere, y nosotros para ello tenemos un nombre, son esos buenos estudiantes. Los queremos críticos, pero cuando ese estudiante es demasiado crítico ya no nos gusta. Entonces lo patologizamos, le decimos, es que tiene un trastorno, se llama oposicionista desafiante. No, es que este chico se resiste a nuestra dominación, ¿no? Y ahí fíjense, no sé si han escuchado ustedes la palabra resiliencia, ¿no? Resiliencia. La resiliencia viene de otro campo, pero se ha traducido mal y dice, hazte resiliente. Los profes hoy tenemos que enseñarlos a ser resilientes a ustedes. Y entonces me parece que pareciera que la resiliencia es el sinónimo de resistencia. Es decir, en esta vida tienes que hacerte resistente. Entonces casi yo me imagino a nosotros los profes golpeándole y decir, no llores porque tienes que ser resiliente. Pero la resiliencia nuevamente es una relación, es estructural. Hilda podemos considerarla una persona resiliente, pero no solo por su voluntad, sino porque estuvo rodeada de una serie de apoyos familiares, estructurales, ¿verdad? Escolares, porque aunque no hicieron mucho, la aceptaron. Y hay escuelas que dicen, bueno, pues aquí no tenemos especialistas, allá usted sí la deja porque aquí pues no vamos a poder hacer nada, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, esto ya lo hablé, lo otro, porque me queda ya nada. A ver, la cuestión de la discapacidad tiene que ver no solo con una condición. La condición es nuestra singularidad, nuestra existencia, pero esa condición tiene que ver con una situación. Nuestra situación es el contexto donde yo me desenvuelvo. Si determinada condición tiene un contexto que le permite habitar ese contexto, ahí tenemos la ganancia. Pero para que eso suceda necesitamos un cambio de posición y un cambio de estatus. Mientras las personas con discapacidad, la que sea, entren a la escuela y sea de esto, cuando yo llegué a preguntar en unas instituciones, ¿tienen estudiantes con discapacidad? Dice, sí, aquí tenemos a Juanita, todos la queremos mucho. O sea, lo que hacemos es infantilizar a las personas con discapacidad. ¿Y sí saben qué significa la palabra infancia? ¿No? Sin voz, sin lenguaje. Infantilizar a la infancia, es decir, ella no lo va a poder hacer. Por eso es Juanita. Él es Juan, ella es Juana, ella es Alicia, ella es Juanita. Porque no supera el estatus de infante eterno. La que sigue, por favor. Bueno, eso era para que no se durmieran. Y otra más. Y bueno, la que sigue, por favor. La que sigue, porque se me acaba el tiempo. Otro, porque me emocioné haciendo diapositivas. Bueno, y atrás, en esta. A ver, ¿cuáles son estos retos? Vencer el oculocentrismo. O sea, esta idea de solo es posible construir imágenes, ver con la mirada, ¿no? Porque ¿acaso no hay otras posibilidades de ver? No hay capacidad de imagen en la ceguera. La que sigue, por favor. Yo no sé si ustedes conozcan que hay fotógrafos ciegos. ¿Sabían que hay fotógrafos ciegos? Busquen a Bacar, Nigenda, Gerardo, esas son sus fotografías.
En la izquierda hay una mujer que tiene tapados los ojos y que le están tocando el mentón, pero vamos a ver, no sé si se logre ver que hay braille sobre la foto, porque la foto describe qué es lo que está pasando ahí. Ese es de Gerardo. Y el otro de Bácar, bueno, pues ahí lo ven, es un reloj que está como enfrente de él y atrás, como una imagen entre blanco y negro. Él está ahí vestido de negro con lentes y barba, y ellos son muy famosos, sobre todo Bácar mundialmente, muy famosos haciendo fotografía. O sea, esto nos cuestiona si la ceguera es, si tendríamos que pensar que en la ceguera no hay imágenes, porque la capacidad de visión, que si no es producir imágenes, y los fotógrafos nos ayudan. La que sigue, por favor. Bueno, si a alguien les interesa, ¿conocen la película Imagine? Bueno, véanla, es muy interesante. Si le dan ahí en el código QR, me quito, espero que vean, en el código, yo se las comparto porque no la van a encontrar casi en ningún lugar. Es bien interesante porque es una película de un profesor ciego que no usa bastón, no voy a decir mucho, no usa bastón, y llega a la escuela de niños ciegos que usan bastón. Y entonces él empieza a ser cuestionado por ser alguien que no usa bastón. Y al final es bien interesante porque al final usa bastón, pero la tienen que ver por qué. ¿Sí lo pudieron bajar? ¿Sí? Y si no, bueno, ahí lo reproducen. La que sigue, por favor. La que sigue, sí. Imagine. Te lo paso si quieres. ¿Sí? Va. Sí. Bueno, la educación inclusiva, y ya para terminar, tiene una mirada transformativa. Es decir, nos tenemos que basar primero de lo que llamo una primaria inclusión simbólica, que se basa en la igualdad de las inteligencias. O sea, antes de decir lo que decía Hilda, ¿va a poder o no va a poder? Primero conócelo. Piensa que la igualdad es un punto de partida, no un punto de llegada. Y el punto de partida es pensar que el otro es tan legítimo como yo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que los procesos no son individuales, son procesos institucionales y sobre todo estructurales. Los procesos de inclusión no se reducen al trabajo con las personas. La que sigue, por favor. Y ya casi estoy terminando. Bueno, la que sigue. Y aquí está la pregunta. Bueno, con esto termino ya porque me paso de tiempo. Yo les decía, no olviden la pregunta, no hemos confundido las causas con los efectos. Fíjense, pensamos que la causa de que una persona con discapacidad no pueda estudiar es su discapacidad. Porque no lee, porque no atiende, porque no escribe, pero eso, o sea, la no posibilidad de ir a la escuela por su discapacidad es el efecto de una sociedad que poco ha cambiado para abordar la diferencia. Hay que cambiar nuestra mirada de cómo hemos construido las relaciones de causalidad y pensar que muchos estudiantes podrían estar si la escuela fuera un mundo más habitable. La que sigue, está mi correo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por esta intervención. Tenemos unos momentos para escuchar si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de quienes están aquí presentes. Pues son bienvenidas sus comentarios, sus preguntas. Probablemente 2 personas que quieran participar. Soy yo de nuevo. Bueno, me pareció muy interesante tu charla. Son algunos, bueno, me gustó bastante más, sobre todo, porque también comparto ciertos pensamientos sobre lo que usted dijo y más aparte aprendí un poco más. Entonces, por ejemplo, lo de los sistemas educativos y cosas así, es algo que entiendo perfectamente. Bueno, no porque tenga yo una discapacidad, sino mi hermano tampoco tiene una discapacidad visual o algo así, sino de más o menos mental. Se le hace muy difícil concentrarse y por lo que los profesores lo han tachado como de rebelde, de que no le gusta poner atención. Entonces simplemente lo tratan de burro, pero yo en realidad lo veo, cuando algo realmente le apasiona, es muy inteligente. Te digo, yo no tengo ni idea de cómo lo hace, pero a mí me parece muy interesante de que lo haga. Entonces me agrada mucho de como si en algún momento como que esto llegara a cambiar, podríamos ayudar no solo a los que tienen como discapacidad visual, auditiva y todo eso, sino también a los otros. Pero me gustaría mucho más que todos aprendiéramos como de la misma manera, sin discriminar a nadie, porque a fin de cuentas todos somos distintos, aprendemos distintos, pero al mismo tiempo seguimos siendo una misma sociedad. Entonces me gustaría como saber qué opina un poquito de esto.
Sí, muchas gracias por tu pregunta y tu comentario. Fíjese que ahora estamos abordando el tema de las altas capacidades, lo que antes eran niños genio o superdotados, ¿no? Les llamamos altas capacidades o aptitudes sobresalientes. Y nos hemos dado cuenta que los niños con altas capacidades o aptitudes sobresalientes son los que pasaban por niños problema, oposicionistas desafiantes. ¿Por qué? Porque se aburrían de nuestra clase sin ningún sentido, con nuestras reglas sin ningún sentido, y entonces nosotros los estigmatizábamos como deficitarios, cuando en realidad ellos eran niños aburridos. Entonces, este es el efecto. Decía, si cambiamos, se dan cuenta, hay que hacer un truco. Cambiar las relaciones de causalidad. Este niño no aprende, ¿por qué? Porque es malo, porque es burro, como dices, o no aprendes porque en realidad el que tiene el déficit pedagógico soy yo, que quiero que aprendas como yo fui enseñado, cuando hoy por hoy el mundo es otro, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. Yo también tengo un comentario. Respecto a la parte que decía de que la calificación no define el intelecto ni está cerca de ello, ¿cómo definiría usted el intelecto? Bueno, pues es una pregunta muy, muy difícil, y eso sería como a psicólogos, y yo por desgracia pues soy sociólogo, ¿no? Pero bueno, a ver, yo te diría la inteligencia. Pensamos, en la escuela, bueno, ahorita voy al intelecto, pero en la escuela hemos pensado que la inteligencia tiene que ver con las notas y tiene que ver con el cociente intelectual. Es decir, a mayor cociente intelectual, mayor inteligencia. Y eso tiene que ver con el intelecto. Sin embargo, nosotros tendríamos que pensar que la inteligencia no solamente tiene que ver con la capacidad que yo pueda responder a las demandas escolares. O sea, las demandas que son de la escuela propias, que nosotros hemos tenido aquí sobre leer, escribir, hacer operaciones, lógico-matemáticas, los grandes cálculos. Esa es la idea, que tienes un intelecto, bueno, pues ahí está la inteligencia, sino más bien a la capacidad que tenemos de resolver un problema. Esto me recuerda el ejercicio de Hilda. O sea, es decir, a ver, nosotros ahí estamos, fíjate, no tenemos otras, no tuvimos, porque yo lo hice, ninguna otra posibilidad de decirle de diferente forma. O sea, la inteligencia, el intelecto tendría que estar jugando ahí, bueno, hay otras formas de resolver el problema y no es la forma normativa ni la normal. Ahí nosotros tendríamos que estar pensando cómo nosotros somos capaces de imaginar formas posibles. Esto es creatividad, un pensamiento divergente, que por desgracia dice Sir Rowling que lo perdemos con la escuela. La capacidad de asombro, de creatividad, o sea, de pensar muchas formas en que podemos resolver un problema. Ahí tendríamos que estar, no solo problemas escolares. Bien, muchísimas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Esperamos de verdad con todo corazón que aquí hayan surgido algunas ideas, algunas propuestas, incluso muchas preguntas respecto a este tema que se viene planteando y que han abordado la maestra Hilda y el doctor Rodolfo. Y bueno, creemos que estas construcciones de crear nuevas formas de habitar la escuela, pues se pueden hacer sobre todo en colectivo. Y precisamente por eso les invitamos en dos actividades que son rápidas en realidad. La primera de ellas van a encontrar aquí de mi lado izquierdo en la salida un árbol que, si se darán cuenta, está en construcción, todavía no tiene tantas hojas. La idea es que entre todas y todos podamos ir construyendo con propuestas, con iniciativas, incluso probablemente con preguntas que nos ayuden a guiar en estas reflexiones. Pues entre todas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna propuesta, que lo puedan ir estableciendo aquí en esta actividad del árbol para que entre todas y todos podamos construir esta metáfora, ¿no? Más que todo. Y por otro lado también por ahí van a estar algunas compañeras y compañeros retomando algunos videos o algunos comentarios, sobre todo de sus impresiones que tuvieron en torno a todos estos temas que han venido planteando. Entonces nos dará muchísimo gusto poder escucharles y por favor, y sus participaciones sobre todo. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, no sé si la maestra Susi quisiera comentar algunas cosas o dar algunas palabras para, digamos, que sea un cierre oficial de este primer día.
No, pues la verdad agradecerles porque creo que la forma como nos lo han planteado además, que nos hace reaccionar, ¿no? O sea, hacemos cosas equivocadas y al mismo tiempo estamos queriendo cambiar. Entonces yo creo que escucharlos y interiorizarlo, porque a veces estamos aquí de público, todos han sido muy respetuosos, han estado atendiendo las cosas, pero vamos más allá, ¿no? Yo espero que tengamos esto en la conciencia y ya no repitamos cosas a veces que están equivocadas, ¿no? Yo sé que es un proceso, gracias a los maestros va a haber otra sesión mañana, pero tendríamos que estar permanentemente en un proceso así. Y yo agradezco mucho a Rodolfo y a Hilda. No me presenté a Hilda, me quiero presentar para que ella no se vaya nada más con mi voz. Pues yo soy ya una persona de la tercera edad, tengo 67 años, tengo una estatura más o menos alta, unos 68 por ahí, soy robusta, visto pues ropa fresca, ligera por estos días. Normalmente así soy, o sea, este plantel no nos permite traer tacones, traer una ropa formal. Ustedes chicos pues nos han visto siempre como profesores con una presencia ligera, ¿no? Es raro ver un profesor con traje, gracias a Rodolfo, que es su estilo, y lo respetamos y qué bueno, pero normalmente, no, pues muchas gracias. Entonces, pues les agradezco muchísimo, ojalá puedan estar mañana también, me parece que será igual de rico y los aportes que de las demás personas, y que lo sigamos practicando y que lo sigamos platicando entre todos y podamos avanzar. Pues les doy la palabra para que ustedes ya nos den el resto de las instrucciones, porque todavía no se acaba la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora Susana. Bueno, y también para no dejar pasar este momento, en nombre del grupo Tenoli, Red SSHera por la discapacidad visual, les preparamos un pequeño presente, maestra Hilda, profesor Rodolfo, se los vamos a pasar. Igual queremos darle una constancia por sus participaciones, y bueno, entonces me voy a levantar para acercarme a darle sus constancias, y bueno, igual y si pudieran apoyarme con un aplauso para las intervenciones. Maestra Hilda, aquí tenemos y un pequeño presente, a ver, y doctor Rodolfo, aquí tenemos también su constancia, igual un presente. Así que muchísimas gracias. Así que, pues bueno, no olviden la dinámica que está del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, para que puedan participar, por favor. Así. Sí, les van a dar por ahí unas hojitas para que ahí puedan establecer algunos comentarios.